Estamos de regreso en Conectados, lo prometido es deuda, está con nosotros el señor Federico Piccioni Aimar. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola, Buen Silvana. mediodía. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, muchísimas gracias a vos por acompañarnos en el día de hoy. Sabemos que has estado por un montón de estudios de televisión, que te han hecho miles de entrevistas y no es para menos. Yo en primer lugar quiero preguntarte cómo llegaste a ir a la guerra. Muchos en la calle que me conocen y saben que tengo vínculo me preguntan, ¿y el Fede lo mandaron o fue él por su cuenta? ¿Cómo es esta historia? Fui yo por mi cuenta. Cuando empezó el año, se sabía que Putin estaba acumulando tropas en la frontera. Yo empecé a decirles a mis jefes que si se declaraba una guerra en el este de Europa, teníamos que mandar un corresponsal. Y yo me ofrecía para ir. Y ellos pensaron que era una broma, porque cómo vas a querer ir a la guerra. Pero a medida que pasaban las semanas y se calentaba más la situación, yo seguía insistiendo con el tema hasta que, bueno, se declaró la guerra. Y yo me puse firme y dije, vamos, mandemos un corresponsal. Y ellos estuvieron de acuerdo, así que tuvimos una reunión ahí con el director general, con el secretario de redacción, y yo expuse mis motivos por qué quería ir, que me sentía preparado, y ellos estuvieron de acuerdo, por suerte. Bien, esto es el principio de esta historia en Ucrania, pero contanos, como le contabas también a los alumnos de los institutos secundarios de nuestra localidad, cómo llega tu pasión, tu amor por contar historias y bueno, porque sos un pibe de acá de nuestra localidad, hemos ido al secundario juntos, hemos hecho incluso la facultad juntas. Contanos acerca de este camino que te llevó a ser corresponsal de guerra en el día de hoy. Bueno, un poco es interesante. A mí siempre me gustó leer. Desde chico siempre fui muy lector. Tanto mi padre como mi abuelo incentivaron ese hábito en mí, la lectura. Sobre todo libros de aventuras, de Julio Verne. Bueno. Después siempre me gustó la historia y siempre me gustó la política. Entonces es como que las tres cosas juntas, y siempre me gustó la escritura también. Entonces fue como que todo junto fue creando como un caldo, si se quiere, de esta inquietud de conocer el mundo y de contar historias y de conocer la realidad, digamos. Es imposible saber la verdad, porque la verdad no existe, pero sí uno puede tener una comprensión más o menos acabada del mundo y de las cosas que pasan en el mundo. Y yo sentí que esta guerra era como una prueba que tenía que sortear, digamos, como un desafío en lo que tenía que ver con mi vida y con mi carrera profesional. Y de hecho no me equivoqué. Bien, contanos por qué decidiste ir a la guerra, más allá de esto que me estás contando. ¿Qué fue lo que se te cruzó por la cabeza al momento de decir, bueno, esta es mi oportunidad, me voy a la guerra? El periodismo es una profesión maravillosa, vos lo sabes, pero llega un punto, yo soy una persona que no me gusta hacer durante mucho tiempo lo mismo. Entonces yo hacía casi 4 años que estaba en La Voz del Interior, que es un trabajo maravilloso, que he progresado muchísimo, que he conocido profesionales maravillosos, pero sentía que estar detrás de un escritorio era una acción que ya no quería hacerla más, digamos, que necesitaba salir a la calle, salir al mundo y contarle a la gente desde la otra perspectiva, desde el lugar de los hechos. Es muy difícil hacer periodismo detrás de en un sillón. Entonces yo sentí que esta guerra era un desafío, una oportunidad, y que tenía la edad justa para animarme y para ir. Bien, la pregunta que por allí nos hacemos todos, ¿tuviste miedo en los momentos previos? Y después, bueno, seguramente vamos a hablar de lo que ocurrió allí in situ. Mira, Sil, un poco de miedo es necesario. El miedo es lo que hace que uno cruce, antes de cruzar la calle, mire hacia ambos costados, para que no lo atropelle un auto. Un poco de miedo es bueno, es un instinto de supervivencia bueno. Lo que está mal es que el miedo te paralice. Yo nunca dejé que el miedo me paralizara. Siempre con la cabeza fría, siempre respirando hondo y saber que uno... A ver, te puede pasar algo estando acá en Luque, te puede pasar algo en cualquier lugar, nadie tiene la vida asegurada ni comprada. Entonces se trata de tener, digamos, confianza en uno mismo, fe y de saber que uno está haciendo bien las cosas. Después el resto lo dice Dios, no uno.
Bien, contanos acerca del viaje, cómo comenzó esta aventura y hacia dónde te llevó puntualmente. Bueno, a mí me dijeron un viernes que el sábado partía. Así que fue una carrera frenética con mi madre, que le mando un saludo a mi madre. Un beso enorme a Analia. Que me ayudó a armarla como pudimos, esa mochila, porque era una mochilita chica la que llevé. Partí de Córdoba, después en Córdoba hice una escala en Asunción, Paraguay, de Asunción, Paraguay, Madrid a España, de Madrid a España, Múnich, Alemania. En Múnich me bajé, ya por primera vez en Europa, que la verdad que fue un choque, digamos, profundo, porque uno no estaba preparado, digamos, hay mucha diferencia tecnológica, y uno es como que se siente que viene de otro mundo. Después de Múnich fue a Viena, Austria, de Austria a Polonia, y ahí Polonia crucé, bueno, pasé por República Checa, y de Polonia a Ucrania. Ese fue el tramo más duro, si se quiere, de Polonia a Ucrania. Es que sí, porque hay una dificultad con el idioma insalvable, porque el polaco realmente suena muy cerrado al oído y me costó conseguir gente que hable en inglés y hacerme entender por señas, bueno. Sí fue uno de los tramos más duros, pero en realidad en lo que tiene que ver con la llegada, con el transporte, no fue lo más duro. Después dentro de Ucrania, eso fue lo realmente duro. Uno pensaba que era duro atravesar Polonia y todo eso, pero en realidad lo duro fue llegar a Ucrania y ver cómo vive la gente. Eso fue lo impactante. Sí, yo creo que como primer paso se me ocurre que todos buscaban salir y vos estabas buscando entrar. Me parece que ese choque debe ser impactante, ¿no? Claro, yo llegué a la primera ciudad que llego de Ucrania, llego a en la frontera. Para cederme el pasaporte subieron militares con armas, me revisaron, me preguntaron cosas. Es más, la chica que me selló el pasaporte era una chica muy jovencita que tenía un arma así colgada en la espalda. Y ese fue mi primer contacto, digamos, con las armas de fuego a gran escala, si se quiere. Y claro, cuando yo llego a Lviv, que es la primera ciudad de Ucrania, al oeste del país, a las 2 de la mañana, hacía mucho frío. Había miles de personas en la calle queriendo irse de la ciudad, esperando trenes, esperando colectivos. La estación de trenes estaba totalmente colapsada. Había mujeres, niños, ancianos tirados en la calle, durmiendo. Había olor, había humo, hacía mucho frío y yo no tenía dónde quedarme a dormir. Entonces, ni tampoco hubiera podido dormir en ese momento, porque es tanto el choque, digamos, es tanto lo que uno ve, y más con el ojo periodístico, que uno está permanentemente buscando historias, y llegas a ese lugar y es todo en conjunto, son miles de historias ahí para contar. Entonces, bueno, es como que ahí la mente se empieza a acostumbrar, empiezas a decir, bueno, esto es tratar de registrar todo, de ver qué vamos a escribir, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a trabajar. No es fácil, no es una tarea fácil, pero se hace lo que se puede con lo que se tiene. Hemos hablado mucho fuera de cámara y obviamente había otros periodistas, otros corresponsales de distintos medios nacionales, internacionales. ¿Has podido hablar con ellos? ¿Vos eras el único que estabas solo, sin traductor, sin un equipo, solo con tu celular? Así es, sí. Pero bueno, repito, uno hace lo que puede con lo que tiene. A mí me sirvió mucho conocer otros periodistas, conocí periodistas de El Salvador, de Estados Unidos, de Eslovaquia, de Polonia, de todos los países, la verdad que de Italia, de España. Eso fue para mí muy valioso, Silvana, porque lo que yo he aprendido es gente que había estado en Siria, en Afganistán, en Irak, en Nagorno-Karabaj, todos lugares de conflicto del mundo, y yo la verdad que los escuchaba y me maravillaba con las cosas que contaban, porque éramos muy profesionales, y es como que uno dice, bueno, yo quiero ser como ellos, yo quiero saber lo que saben ellos, todos muy sabidos de política, muy sabidos de la situación mundial, digamos, y bueno, yo sentí admiración por ellos y le he tenido oportunidad de hablar con algunos y de decírselos, y se los he dicho, y con algunos de hecho sigo en contacto aún. Tengo un amigo, Juan Carlos, que él es salvadoreño, que todavía está en Ucrania. Qué loco. Que todavía está en Ucrania, hace como 3 meses. La verdad, impresionante, el trabajo de Juan Carlos es impresionante. Acerca de la primera historia que retrataste para el diario, tenía que ver con unos refugiados. Sí, la primera historia que yo retraté para el diario, sí, te lo voy a contar. Ese día, y esto no lo sabía prácticamente nadie, ese día yo perdí el tren.
compré un pasaje de tren que había pagado 60 euros, que para mí era mucho dinero, son como 13, 14 mil pesos, de Austria, de Viena, hasta Cracovia, que salía a las 10 de la noche y tenía cama, el tren, podía descansar, y lo perdí, porque no encontré la plataforma. Lo busqué, corrí, pregunté, y lo perdí. Y la verdad es que me sentí muy mal porque digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy yendo a una guerra y no soy capaz de tomarme un tren. O sea, a uno se frustra también, ¿no? Me frustré y estuve así y digo, no puede ser, voy a hacer que esta noche valga la pena. Y como hay muchos refugiados en todas las estaciones centrales de las capitales europeas, digo, tengo que conseguir una nota con un refugiado para hacer que esto valga la pena. Y intenté hablar con gente y absolutamente nadie me prestaba atención. Ya eran como las 11 de la noche, estaban durmiendo, descansando. La gente no tiene ganas de hablar con los periodistas muchas veces, vos lo sabés. Están atravesando un momento muy duro, muy difícil. ¿Por también, qué le vas ¿no? a contar lo que te está pasando a un tipo desconocido? La cuestión es que pasaron 3 o 4 horas y yo no conseguí absolutamente nada. Y ya rendido, resignado, es decir, entre las 3 de la mañana, hacía mucho frío, y digo, bueno, me acosté en la parte de abajo de la terminal de trenes, en una fuente que había, y miré al cielo, y cuando miré el cielo, se me apareció una nena, y siento que gritan, Katiusha, que le grita el padre a la niña, y el tipo me aborda, se me aproxima, y me dice, disculpe, en inglés, disculpe señor, usted es periodista, quiero hablar con usted. Y bueno, era de Odessa el hombre, estuvimos 4 horas hablando aproximadamente, que la verdad es que lo que él me dijo, a mí como que me introdujo a la realidad ucraniana. Ahí como que empezaste realmente a entender dónde estabas y lo que estaba pasando. Exactamente, y muchas cosas de que yo, por ejemplo, la lengua madre de él era el ruso. Él con su hija hablaba ruso. Claro. Entonces, yo todo eso no lo sabía, y para mí esa fue, la nota está publicada, esa fue la entrevista, la primera entrevista que yo hice, que me sirvió para todo lo que venía más. Yo le agradecí a Dios porque la verdad es que estaba totalmente entregado, Silvana no sabía qué hacer. Y bueno, al otro día, con el mismo pasaje del tren que había perdido, me subí a otro tren, y bueno, por suerte pude viajar con ese pasaje, no tuve que pagarlo nuevo, pero apenas me subí, empecé a escribir, la mandé a la redacción a la nota, y bueno, fue para mí un alivio importante porque pues, no sé qué hubiera pasado si no hubiera conseguido nada. Me hubiera frustrado mucho, seguramente. Empezar con el pie izquierdo en este tipo de coberturas es como un mal augurio, si se quiere. Por suerte salió todo bien. Bien, tenemos una foto allí que estábamos mostrando, que tomamos de tu Facebook, de esta gente en plena guerra, luego de un bombardeo, sacando de su casa lo más valioso, que eran libros y fotos. Los recuerdos. Realmente es muy impactante eso, porque uno, por allí, ahí estamos viendo en pantalla, uno piensa que lo primero que sacaría de su casa sería, no sé, otra cosa, y ver a esta gente sacando que lo más importante eran sus recuerdos, y lo importante que es la memoria también, ¿no? Es que es lo que nadie te va a poder robar nunca. Esta es la foto de la que hablamos. Esos son 2 viejitos que le habían bombardeado la casa y que habían juntado todos los libros. La verdad es que estar en esos lugares de destrucción absoluta hace que uno tenga contacto con la maldad. Y eso es realmente lo que yo me llevo de la guerra. De decir, la maldad existe, es real y está en este mundo. Pero así como existe la maldad, existe también el bien. Y eso es lo que uno debe apuntar en la vida. Es muy fácil ser malo, Silvana. Cualquiera roba, cualquiera miente, cualquiera engaña, cualquiera es malo. Ser bueno es lo difícil, pero es lo único que vale la pena. Y hablabas de los libros y de las fotos. Es que los libros, la información del mundo, si se quiere, de la historia, del conocimiento humano, es parte del bien. Y las fotos son nuestros recuerdos, que es lo que a vos te pueden quitar tu casa, te pueden quitar tus padres, te pueden quitar todo lo que vos tenés, pero nadie te va a quitar los recuerdos, ni la libertad que está acá, porque se puede vivir una vida en libertad sintiéndose encerrado, y uno puede estar encerrado, oprimido, pero ser libre de acá, que es lo más importante a mi juicio. ¿Qué fue lo más impactante que te tocó ver? Bueno, ese día que mostraba las fotos de los libros, yo en un momento me quedé de espaldas al edificio,
mirando a una mujer que estaba llorando y al lado un hombre un poco mayor que también lloraba. Y a ambos se le caían las lágrimas y el sol les daba de frente. En Ucrania no hay mucho sol en invierno, ni en primavera. Cuando yo estuve, el sol es muy tímido, se asoma lejos, apenas brilla. Pero ese día brillaba con fuerza. Y el sol les daba en la cara a ellos y las lágrimas les reflejaban, brillaban. Y en un momento se escuchó una bomba que cayó muy cerca y la mujer se sobresaltó y se fue corriendo. El hombre no. El hombre se quedó y yo me puse a hablar con él y él me contó que había sido un soldado soviético de la invasión soviética de Afganistán de los años 80. Y tenía un disparo en la mano, o sea, era como que la mano estaba curada, pero era como un amasijo de carne y huesos. Y tenía un disparo en la pierna y otro en el abdomen. Y en ese momento no cantan los pájaros. Es como que es la maldad absoluta que se cierne sobre el mundo. Y después, cuando me fui de ahí, me senté en un banco y me quedé 2 horas mirando hacia el vacío, mi cabeza intentando interpretar lo que yo había vivido en ese lugar y en ese momento. Y eso fue para mí, ese fue el momento en el que a mí más me impactó de la guerra. Ese fue el momento donde yo más aprendí. A propósito de eso, Fede, ¿cómo fue la vuelta? Tu vida no es la misma. No, mi vida ha cambiado mucho. Tengo otras preocupaciones, tengo otras prioridades, he tenido algunas pesadillas y también me he dado cuenta que no puedo hacer más el trabajo que hacía antes. Ya no puedo, ya no hay vuelta atrás. Es como... Un viaje de ida. Es un viaje de ida, sí. Yo sabía que me iba a cambiar esto y al principio estuve, bueno, un poco raro. He tenido, sinceramente, vos lo sabés, un comportamiento errático, si se quieren, algunas cosas no me he reconocido. Pero también me pregunté a mí mismo, ¿qué clase de hombre sería yo si voy a una guerra y no cambio? Entonces, bueno, tratar de, digamos, de interpretar todo lo que pasó y de darle un sentido. Es uno el que tiene que buscarle un sentido. De decir, bueno, ¿por qué quería yo ir a la guerra? ¿Por qué quería Dios que yo fuera a la guerra? ¿Qué tengo que hacer con eso? Y bueno, estamos en ese proceso, estamos atravesando ese proceso. Por suerte mi familia siempre me ha apoyado en todo, mis amigos también, estoy contenido, estoy bien, estoy tranquilo, planeando cuáles van a ser mis pasos durante los próximos meses. ¿Tenés planeado ya un viaje? Tengo planeado un viaje, sí. En julio de este año me voy a Italia a hacer la ciudadanía. Bien, a encontrar otras aventuras y ver hacia dónde te lleva la vida, ¿no? Es un vicio. Para mí viajar y vivir ese tipo de aventuras es algo que me hace sentir vivo. Y yo, aunque pueda parecer contradictorio, durante la cobertura de la guerra me sentí vivo. Sentía que estaba haciendo algo que le hacía, no sé si un bien al mundo, si se quiere, pero sí que estaba haciendo lo que tenía que hacer, que estaba donde tenía que estar. Y no quiero perder ese entusiasmo, no quiero perder ese fuego interno, si se quiere, que me dice, anda. Eso es lo más gratificante, creo, para un periodista. Fede, te agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros. Te preguntaría 1000 cosas más, pero el tiempo es tirano. Tenés una visita programada a TV5, así que te vamos a liberar agradeciéndote infinitamente nuevamente por esta visita. Soy yo el que agradezco enormemente la invitación y tus excelentes preguntas, Silvana, así que sabes que estoy a tu disposición, pero cuando quieras, para mí es un placer estar en Luque y en la televisión de Luque más todavía. Muchas gracias, nos vamos a una nueva pausa, ya volvemos con más Conectados.